¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Era un viernes típico después de que mis clases en la universidad terminaban. Pasaba el resto del día entregando pedidos de comida. Esta era mi rutina normal, trabajando para aplicaciones los fines de semana para ayudar a pagar todos mis gastos mientras estaba en el campus. La noche empezó bien, atendiendo muchos pedidos y ganando una buena cantidad de dinero. Luego, después de la gran prisa de la cena, llegaron muy pocos pedidos y los que llegaban pagaban muy poco, básicamente pedidos que eran una pérdida de tiempo. Pero después de una hora sin rumbo, llegó un pedido que no estaba tan mal. Estaba a 14 kilómetros de distancia y el pago valía la pena. No era una cantidad absurda de dinero, pero suficiente para no ser una pérdida de tiempo. Acepté el pedido y corrí al restaurante para recoger la bolsa. Luego entré en el coche y comencé a conducir. El mapa decía que llevaría 30 minutos, lo que creo que fue el más largo de todos los pedidos que había hecho. La mayoría de las casas estaban alrededor del campus, a 20 minutos de distancia. Todo se volvía prácticamente solo hierba y árboles cuando llegué a la marca de los 20 minutos. Había muy pocas casas, la mayoría situadas en campos cultivados y nada más. El resto del viaje de 10 minutos fue por una carretera vacía que pasaba por estas granjas. Finalmente llegué a la casa. Había un camino de tierra que conectaba la carretera, pasando por un gran campo y al fondo había una pequeña casa. Conducir por el campo se sentía muy extraño, incluso si no soy del tipo que se pone nervioso sin motivo. Esto parecía diferente. A medida que me alejaba de la carretera, el único sonido era el bajo rugido de mi coche en la tierra. Aparqué frente a la casa y cogí el pedido. Dejé el coche encendido cuando salí. La noche estaba tranquila y la casa estaba oscura, teniendo solo la luz del porche encendida para iluminar el exterior. Caminé por la hierba, que estaba muy alta, golpeando mis rodillas, y subí al porche, tocando la puerta. Mientras esperaba, miré mi coche parado en la oscuridad con un campo oscuro como la noche detrás de él. Pasó un momento, así que toqué nuevamente, pero no hubo respuesta, ni siquiera el sonido de alguien dentro. La única cosa que me hizo pensar que no podría estar abandonada fue que tenía un pedido para esa dirección y que la luz del porche estaba encendida por algún motivo extraño. Miré la luz pensando porque esa sería la única luz. Reconocí solo al verla que la parte superior de la caja tenía una batería solar barata. Era solo una luz automática que se cargaba durante el día y se encendía por la noche, lo que significaba que nadie necesitaba estar allí para encenderla. En el momento en que estaba juntando todo esto, escuché un sonido estruendoso detrás de mí. Me giré viendo un coche pasando por el camino de tierra y viniendo justo detrás de mi coche. Me quedé allí mirando los faros hasta que un hombre salió. Grité desde el porche preguntando si el pedido era suyo, pero no respondió. Solo se quedó parado al lado del coche y no se movió ni dijo nada. Nunca había visto una interacción tan extraña como esa. Parecía que estaba pensando en lo que iba a hacer. Sentí mi adrenalina aumentar cuando comencé a darme cuenta de lo horrible que probablemente era la situación. El silencio de la noche lo empeoraba todo y solo me recordaba que no había nadie allí para ayudarme. Estaba atrapado en medio de un campo entre una casa vacía y un extraño. En una reacción instintiva de fracción de segundo, dejé la bolsa y corrí fuera del porche, corriendo hacia atrás de la casa y directo al campo. Miré hacia atrás viendo al hombre venir detrás de mí frenéticamente. Seguí corriendo y cuanto más avanzaba, más espesa y alta se volvía la hierba hasta cubrir todas las direcciones. A esa altura, sabía que el tipo no tenía oportunidad de seguirme. Disminuí la velocidad recuperando el aliento mientras me movía cuidadosamente entre las plantas y trataba de quedarme callado en caso de que el hombre todavía estuviera intentando encontrarme. Me quedé allí escondido en medio de la hierba alta por mucho tiempo. Sabía en mi mente que mi coche iba a ser robado, pero estaba tranquilo porque tenía un rastreador instalado. Finalmente, no sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, cuando imaginaba que tendría que quedarme allí por horas ya que no tenía mi celular, de repente escuché un sonido. Parecía sonidos de martillo y con eso me fui acercando al sonido que venía de la dirección de la casa. Cuando llegué lo suficientemente cerca para ver algo, imaginando que estaba seguro ya que estaba vestido de negro, vi algo bizarro que es difícil de creer hasta hoy. Dos hombres diferentes del que había visto anteriormente estaban retirando lo que parecía un cuerpo humano de una cruz. Llevaban linternas en la cabeza y vi que el cuerpo estaba completamente carbonizado, ya que el viento traía hasta mí un olor muy desagradable de algo quemado. Tenía tanto miedo que no aguanté quedarme más allí.
Salí caminando despacio por la hierba durante lo que parecieron horas hasta que llegué al patio de otra persona y de allí llegué a una carretera donde había un teléfono para pedir ayuda. La policía me recogió después de 20 minutos y fuimos a verificar la casa. Pero, por supuesto, ya se habían ido. Les dije todo lo que había visto los policías y que no estaba loco. Pero nada, absolutamente nada fue encontrado en el lugar donde vi que sacaban el cuerpo. Mi coche y mi teléfono seguían allí, no habían sido saqueados, y la bolsa de comida aún estaba en el porche de la casa abandonada. Todo fue tratado como fruto de mi imaginación. Nadie me creyó, pero yo sé lo que vi y no tendría motivos para mentir sobre esto. No sé qué estaba pasando allí o qué iban a hacer conmigo, pero estoy seguro de que era algo enfermo y demoníaco. Hola a todos los que están escuchando o leyendo esto, me llamo Ramón y fui repartidor de comida china desde 2010 hasta 2016. Era un trabajo que hacía por la tarde, lo que me permitió pagar la universidad. En esa época, iba a la facultad por la mañana y trabajaba como repartidor desde las 5 de la tarde. El restaurante cerraba a medianoche y mi turno terminaba alrededor de las 11:30. Debo mencionar que en ese trabajo me pasaron muchas cosas extrañas y algo oscuras. Te das cuenta de que hay muchas personas extrañas en este mundo. Es un trabajo algo arriesgado, especialmente trabajando de noche, pero lo hacía por necesidad y porque era el único trabajo que podía encajar en mi horario. Voy a compartir con ustedes la experiencia más perturbadora y aterradora que tuve en todo ese tiempo. Era una noche de viernes y recibí 2 pedidos que tenía que entregar en 2 lugares muy distantes entre sí. Eran las 10, así que traté de apurarme. Fui a la primera dirección y entregué la comida sin problemas. Luego, fui inmediatamente a la otra dirección, que estaba al otro lado de la ciudad, y para ese momento ya eran casi las 11. Solo esperaba que me dieran una buena propina por la distancia. No se me ocurrió que algo malo o extraño podría suceder esa noche. Llegué a una casa muy alejada de las demás. Estaba al final de una calle donde solo había un terreno vacío al lado. Bajé de la moto y toqué el timbre. Estaban tardando mucho en atenderme, tanto que estaba por llamar al restaurante para preguntar qué debía hacer, pero entonces vi que una mujer de unos 50 años abrió la puerta. Buenas noches, aquí está su pedido, le dije a la mujer. Desde el primer segundo, noté que había algo extraño en su rostro. No sé cómo describirlo bien, pero sonreía de una manera nerviosa, un tipo de sonrisa que no era nada natural, y tenía una mirada perdida, como si estuviera muy distraída. No me respondió cuando le dije que traía su pedido. Tardó un poco en reaccionar y dijo: ¿Puedes entrar un momento? Olvidé el dinero en el comedor. Le dije que no había problema, que podía esperarla afuera en mi moto mientras iba a buscar el dinero, pero ella insistió en que la acompañara adentro. Incluso me ofreció un vaso de agua. Realmente no sé por qué acepté entrar. Pensé que tal vez quería un poco de compañía, así que entré en su casa y me quedé parado cerca de la puerta principal. No quería ser grosero y adentrarme más en su casa. Vi que caminó hacia el comedor, que estaba en el fondo de la casa. Tomó su bolso y regresó hacia mí. Intenté hablar con ella, diciéndole que su casa era muy bonita, pero no respondió nada. Solo seguía sacando dinero de su cartera cuando de repente escuché ruidos en la parte de arriba. Eran como pasos muy fuertes y se escuchó claramente algo caer al suelo. La señora escuchó el ruido y su expresión facial cambió a miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a temblar tanto que no podía ni sacar el dinero de la cartera. Estaba poniéndome muy nervioso, le pregunté si estaba bien y si había alguien más con ella en la casa, pero en lugar de responderme, solo dijo con una voz muy baja: «Él ya despertó, viene tras de mí». Se me puso la piel de gallina cuando la escuché y vi su rostro lleno de miedo. Aún hoy recuerdo su expresión. Claro que no sabía a quién se refería, pero mi única reacción fue tomar su brazo y sacarla de la casa, llevándola a la calle para ponerla a salvo de quienquiera que estuviera allí. No sabía a quién me enfrentaba. Dígame, ¿quién está allá arriba? ¿Quién viene tras de usted? Necesito saberlo para llamar a la policía y poder ayudarla. Repetí esto varias veces, pero ella no reaccionaba, solo temblaba y lloraba como si estuviera en estado de shock. La operadora me pidió que me quedara con la mujer, que no la dejara sola mientras llegaban los policías. Me dijo que la mantuviera segura llevándola lejos de la propiedad. Intenté, pero la señora no quería salir de allí. Me dijo que no podía irse o su esposo se pondría muy bravo y la encontraría donde quiera que fuera. Ahí supe que era su esposo. Él era la persona de quien ella tenía tanto miedo y aparentemente estaba en la casa, en el segundo piso.
Intenté obtener más información preguntándole por qué tenía tanto miedo de él, si la golpeaba o le hacía algo, pero ella solo respondió: él está muy mal y viene tras de mí. Llamé a mi jefe para informarle lo que estaba ocurriendo. Estaba bastante expuesto en esa situación. Tenía miedo de que el esposo de esa señora saliera de la casa en cualquier momento con una arma de fuego o un cuchillo. Como ella lo describió, él podría ser muy violento. Estaba realmente asustado, pero aún así decidí quedarme con la señora hasta que finalmente la patrulla llegó al lugar. Les informé lo que estaba pasando. Hicieron las mismas preguntas que yo le había hecho a la señora, pero ella no respondió nada en particular, solo seguía con la mirada perdida y dijo que su esposo ya venía a buscarla. Les dije a los policías que ella repetía eso desde que escuchamos esos ruidos en el segundo piso. Entonces, ellos entraron en la casa pidiéndome que me quedara afuera con la señora. No sé cuántos minutos pasaron, pero para mí fueron eternos. De repente, vi que un oficial salió hablando por el radio pidiendo refuerzos. Fue entonces cuando supe que algo estaba mal. El policía comenzó a interrogar a la mujer, preguntándole si el hombre que estaba muerto en la habitación principal era su esposo. Ella no respondió nada en particular, solo divagaba más y más. El policía siguió haciendo preguntas hasta que ella respondió que sí, que él era su esposo y que seguramente estaba muy bravo por lo que ella le había hecho y que venía tras de ella. Estaba atónito al escuchar todo eso, casi no podía creerlo. La señora prácticamente confesó que ella le había quitado la vida porque la golpeaba y le hacía muchas cosas malas. En su mente, ella tenía tanto miedo del que pensaba que vendría a hacerle daño incluso después de muerto. Todo esto tenía algo muy extraño que no encajaba. Yo había escuchado golpes y pasos en el piso de arriba cuando llegué a la casa. Entonces, pregunté a los policías si había alguien más en la casa. Me respondieron que no. Luego, pregunté si el hombre acababa de perder la vida, pues yo claramente había oído pasos cuando llegué. El policía me preguntó si estaba seguro, a lo que respondí que sí, absolutamente seguro. Eso había sido el detonante para que la señora se pusiera tan nerviosa y asustada. El policía me miró con una cara muy confundida y me dijo que ese hombre llevaba muerto al menos un día. Después de eso, contó a sus compañeros lo que yo le había dicho y ellos respondieron que no había nadie más en la casa, que todos los rincones ya habían sido revisados, que las puertas estaban cerradas por dentro y que las ventanas tenían rejas. Si ya estaba asustado antes, esto me llevó a otro nivel y terminé quedándome callado. Tomaron mi declaración, aunque nunca pudieron encontrar a alguien más allí. La señora confesó que ella sola le había quitado la vida en defensa propia. Bueno, me gustaría que pudieran ver el miedo y el sufrimiento en el rostro de esa mujer mientras comenzaba a hablar. Mencionó que su esposo no la dejaba salir de casa, que no ponía un pie en la calle desde hacía varios meses. Después de todo esto, no sé qué pasó con el caso. Después de eso, no supe más nada. Realmente espero que él no haya regresado para atormentarla, incluso después de muerto. Sé que parece muy banal, y si no hubiera escuchado esos ruidos esa noche, tampoco lo creería. Pero ocurrió, y nunca hubo una explicación lógica de quién podría haber causado esos ruidos esa noche. Como pueden imaginar, fue una experiencia traumática para mí. Aunque no vi el cuerpo del esposo de ella, que según los policías estaba con el rostro irreconocible, un mes después dejé ese trabajo. Ni mis padres ni yo queríamos que continuara exponiéndome de esa manera. Tiempo después conseguí otro empleo también en el turno de noche, pero no tan peligroso. Así ocurrió cuando tenía 18 años y estaba haciendo el viaje desde mi ciudad natal hasta mi nueva universidad. Tenía todas mis pertenencias metidas en el maletero y en el asiento trasero de mi coche viejo. No solo era mi primer viaje largo sola, sino que también sería la primera vez que estaría lejos de mi familia por un largo periodo de tiempo, así que mis nervios estaban bastante alterados. De cualquier manera, las instrucciones que estaba siguiendo decían que eran 960 kilómetros en total, lo que dividí en 2 días de viaje. Estaba siguiendo cualquier cosa que el mapa indicara y estimaba que llegaría al hotel a las 23 horas, pero con el posible tráfico, paradas para gasolina y comida, sabía que probablemente llegaría mucho más tarde. A las 19 horas, el sol ya había desaparecido por completo y la mayoría de los coches también. De vez en cuando pasaba un coche, pero durante la mayor parte del camino estaba sola, cansada y aburrida. Alrededor de las 22 horas, decidí parar en la próxima gasolinera antes de hacer el tramo final del viaje. Unos 10 minutos después, salí de la carretera y entré en una gasolinera. No era una ciudad ni nada,
Literalmente era solo una gasolinera con algunas bombas y una pequeña tienda de conveniencia. No vi ningún otro coche en la carretera o en el estacionamiento, ni siquiera luces de casas cercanas o edificios distantes. Aparqué cerca de una bomba y salí para empezar a llenar el tanque. Cuando miré a mi alrededor, me asusté al ver a un tipo que venía hacia mí. En comparación conmigo, él era mucho mayor, probablemente tenía más de 40 años si tuviera que adivinar, y honestamente parecía un vagabundo. Aún así, ser abordada allí no era algo que esperaba, y su breve sonrisa no me hizo sentir más cómoda. El hombre se detuvo a pocos metros de mi coche y miró a su alrededor. Lo miré, confundida, y él señaló detrás de mí hacia la salida de donde yo había venido y dijo: vete por ahí. Después de un segundo, el hombre se fue. Estaba muy confundida. La salida de donde yo había venido era una carretera de sentido único, así que según su lógica, quería que condujera en el lado incorrecto de la carretera y volviera a la autopista. Simplemente no tenía sentido. Miré a la carretera obvia que debía seguir y no había señales de ninguna construcción ni nada que la bloqueara. Parecía solo una rampa vacía de vuelta a la autopista. Cuando puse la bomba en su lugar y entré en el coche, miré al hombre que ahora estaba sentado al lado de la tienda de conveniencia. Cuanto más pensaba en ello, más loco me parecía aquel hombre. Pensé que quizás fuera algún tipo de trampa o algo así que seguí mi instinto y salí del estacionamiento hacia la entrada de la autopista. Al entrar en ella, me di cuenta de que prácticamente todas las luces de la calle estaban apagadas. Reduje la velocidad pensando que tal vez fuera una zona de construcción o algo así. Mantuve mis ojos enfocados en la carretera, cuidando de cualquier cosa mientras conducía por la carretera oscura. Vi solo la breve silueta de una figura a mi izquierda antes de que una camioneta apareciera de la nada, deteniéndose justo frente a mi coche. Todas las puertas se abrieron y 4 hombres saltaron de la camioneta, corriendo hacia mi coche sin siquiera cubrirse el rostro, sosteniendo armas de todo tipo, bates de metal, machetes, cuchillos. Tenían una mirada sin emoción, como si no sintieran nada de lo que estaban haciendo, como si no les importara matar a alguien en ese momento. Rápidamente empecé a retroceder cuando se acercaron a solo unos metros de mis ventanas, y cuando me alejé lo suficiente, de repente vi la silueta de decenas de personas, incluidas algunas niños, saliendo de las sombras al lado de la carretera. Algunos incluso intentaron perseguir mi coche mientras yo salía frenéticamente en reversa. Tan pronto como pude, giré y aceleré. Llamé al 911 cuando sentí que estaba a salvo y mencioné todo lo que estaba pasando. Lloraba al teléfono mientras le contaba a la operadora lo que había pasado, que niños y hombres intentaron hacer algo terrible contra mí. Por alguna razón, nunca recibí una llamada de vuelta y tuve que llamar yo misma para tener noticias. Mientras hablaba con la operadora, me quedé paralizada cuando me dijo que en ese lugar no había ninguna gasolinera en funcionamiento, que la gasolinera que había allí había sido cerrada hace más de 20 años. Mencioné que eso no era posible, que yo misma había llenado el tanque y que un señor me había pedido que volviera por donde había venido. Me dijo que la policía fue al lugar, pero que estaba como siempre, abandonado y usado por drogadictos. Miré en Google Maps la gasolinera y ni siquiera las bombas que usé para llenar mi vehículo aparecían en la imagen. ¿Cómo es posible? ¿Qué diablos pasó ese día? Me siento una loca relatando esto.